Cuando la religión falla, no culpe a Dios. Cuando culpe a Dios es porque su religión le ha fallado. La religión que, sabiendo que algo es mentira y no corrige su error, no es de Dios, porque Dios no tolera el engaño. Si Dios no puede mentir y el diablo sí, entonces toda religión mentirosa no es de Dios, sino del padre de la mentira, Satanás. Esto es Biblia versus religión. Acompáñenos hoy con el tema monoteísmo antiguo versus monoteísmo moderno. Politeísmo en Juan 1:1, del judaísmo al cristianismo primitivo. Si hoy alguien me pregunta, ¿eres monoteísta?, mi respuesta sería con otra pregunta. ¿De qué tipo de monoteísmo me hablas? ¿Del moderno o el monoteísmo de la época bíblica y de los primeros siglos del cristianismo? Diferenciar ambos es importante, pues en el judaísmo moderno y en la cristiandad, ser monoteísta significaba que solo el Padre puede ser llamado Elohim, o sea, Dios, en contraste con los otros Elohim o dioses falsos. Sin embargo, en el judaísmo y cristianismo primitivo era perfectamente admisible la existencia de seres divinos, o sea, dioses al lado del Dios Supremo. Primeramente vamos a demostrarlo con la Biblia. Segundo, rastrearemos en el judaísmo antiguo. Y tercero, mostraremos el testimonio de los padres de la Iglesia. Comencemos con la Sagrada Escritura. El Salmo 138:1 lee: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. La Septuaginta, primera traducción al griego del texto hebreo, interpretó que estos dioses eran ángeles. En el Salmo 97:7 leemos: Póstrense ante él todos los dioses. ¿Cómo interpretó la Septuaginta el pasaje? Póstrense ante él todos los ángeles. ¿Se imaginan a dioses inertes postrándose? Un dato interesante es que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, interpretó que eran ángeles estos dioses. Recientemente un hermano citó en su canal varias obras trinitarias que explican el tipo de monoteísmo en el Israel antiguo y en los primeros siglos del cristianismo. Él hizo una exposición mucho más exhaustiva y por ello quisiera compartir con su permiso varios fragmentos. ¿Es posible hablar de dioses al lado del Dios Todopoderoso y seguir siendo monoteísta? Yo sé que algunos van a estar diciendo desde ahora, no, eso no es posible, ¿no? Especialmente los trinitarios y los unicitarios. No, eso no es posible. Sin embargo, a mí me gustaría considerar con ustedes un detallito muy interesante aquí. Esta es una diapositiva que tiene una sección del comentario del Evangelio de Juan, volumen 1, son 2 volúmenes, página 109 del alemán, del teólogo alemán Ernst Haeckel. Haeckel hace una consideración muy interesante sobre Juan 1.1, porque justamente su volumen 1 trata el tema de Juan 1.1. A mí me gustaría comenzar, aunque la traducción que yo les ofrezco acá es de esta sección que aparece aquí a la derecha, me gustaría comenzar con la parte izquierda. Y él dice, a fin de evitar un malentendido, debe ser insertado, es decir, declarado aquí, que Seos y Joseos, es decir, Dios divino, y el Dios, no eran la misma cosa en este periodo. O sea, noten esto. Él está hablando de qué periodo, del periodo de tiempo en el que Juan 1.1 fue escrito, es decir, el siglo I. Él dice, en este periodo de tiempo decir Seos y decir Joseos, es decir, Dios divino, o el Dios, no es lo mismo. Y él pone el ejemplo de Filón de Alejandría. Yo no voy a considerar ese ejemplo ahora mismo con ustedes. Más adelante, en otro momento, lo vamos a hacer. Y entonces él pasa a describir cómo Filón de Alejandría
considera que mientras que el que hizo el universo físico, el Dios Todopoderoso, es llamado Joseos, el Logos, interesantemente, Filón se adelantó a Juan en su concepción de un Logos divino. El Logos podría ser llamado Zeus y por supuesto no lo era en un sentido pleno, es decir, no era el Dios Todopoderoso, por eso no se usaba el artículo definido. Así que para este periodo de tiempo, lo que este hombre está diciendo en base justamente a lo que Filón de Alejandría, un comentarista bíblico judío de Alejandría, helénico, es decir, dominaba la lengua griega, pues menciona, pues en este periodo de tiempo decir Zeus, que alguien era Zeus, y decir que alguien era Joseos, no era lo mismo. Ahora, este hombre, Heschel, menciona que hay un trinitario, un comentarista trinitario, un teólogo trinitario, que hace una objeción a esta interpretación, ¿no?, de que puede haber alguien que sea llamado un Dios al lado de Dios. Entonces dice aquí Heschel, Boardman hace una objeción a esta interpretación. Uno no puede hablar de Dios en el sentido cristiano en plural. Es decir, uno no puede hablar de Dios, decir dioses. No puede decir hay más de un Dios. Ahí está Dios y un Dios. Heschel dice ahora a continuación, por el contrario. Y noten otra vez la expresión en el periodo. Y esto es básicamente importante. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que cree en la Trinidad tiene que desarraigar el Nuevo Testamento de sus raíces hebreas y del contexto cultural e histórico de la época. Él dice, en este periodo, es decir, en el momento en el que el himno surge, era muy posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos que existían al lado y bajo Dios, aunque no eran idénticos a él. Y este es el libro del cual les estaba hablando y que mi amigo Matthew me hizo llegar. Un saludo para Matthew, un abrazo desde aquí. Se llama The Bodies of God and the War of the Ancient Israel, por Benjamin D. Sonham. Los cuerpos de Dios y el mundo del antiguo Israel. Este individuo es un académico, es profesor de la Biblia y de los lenguajes semíticos antiguos del departamento bíblico hebreo de la Universidad Hebrea, y es un individuo que tiene una serie de PhD con base a lo que es estudios judíos, especialmente, o sea, especializado muchísimo en lo que tiene que ver con los lenguajes semíticos, muy en particular con la lengua hebrea. Este individuo en este libro tiene un apéndice que aparece en las páginas 145 en adelante, que él llama Definiendo el monoteísmo. Y es interesante la declaración que vamos a estar leyendo de estas dos páginas. Dice mucho del debate en el mundo académico acerca del monoteísmo israelita antiguo es realmente un debate acerca de terminología. O sea, ¿qué término aplicamos a lo que es el monoteísmo hebreo? Ese es el debate que existe. Pero sin embargo dice más bien que uno sobre nuestro entendimiento de los textos antiguos mismos. O sea, los académicos no tienen ningún problema con entender los textos antiguos israelitas, la Biblia hebrea, y lo que dice la Biblia hebrea sobre el monoteísmo. La cuestión que se debate hoy en el mundo académico es qué término aplicamos. Vamos a utilizar enotismo, vamos a utilizar el monoteísmo monólatra. O sea, hay una serie de términos que se utilizan por distintos académicos y esa es la discusión que hay. Pero él dice, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema con lo que nuestro entendimiento sobre los textos, lo que los textos dicen. Y lo sorprendente de este libro, amigos, es que yo, sin conocer por supuesto para nada, ¿no?, la existencia de este libro, la definición que este hombre va a dar de las dos versiones de monoteísmo que existen conjuntan completamente con la que yo les di a ustedes en el video anterior. Lo vamos a poder ver. Él dice, existen definiciones estrechas y amplias de monoteísmo, es decir, una que es bien estrecha, es decir, es cerrada, es un monoteísmo cerrado, y otra que es un poco más amplio. Y ahora él dice, dependiendo de la definición que usemos, obtenemos respuestas muy diferentes a las preguntas en cuestión. Él dice, si utilizamos una definición, la definición estrecha de lo que es monoteísmo, la respuesta que vamos a obtener a las preguntas que vamos a estar examinando van a ser totalmente diferentes que si utilizamos el entendimiento o la definición de monoteísmo más amplia. Así que aquí estamos viendo un punto muy importante.
dependiendo de la definición de monoteísmo que nosotros aceptemos, vamos a poder entender la Biblia o no. Y eso lo vamos a ver que él lo dice a continuación. Él comienza definiendo lo que es esa definición estrecha, de sentido común, él le llama, o sea, eso que la mente dice, bueno, monoteísmo es la creencia en un solo Dios, es sentido común, ¿no? Él dice, una definición estrecha de sentido común del monoteísmo es la creencia de que un solo Dios existe y que no existen otras deidades más que ese único Dios. Esa es la forma en que el trinitarismo asume el monoteísmo, es la forma que actualmente los judíos asumen el monoteísmo y es la forma en que el cristianismo de la cristiandad, el Islam, ya hablamos ya de la cristiandad, asume el monoteísmo. Solamente no hay más Dios que Alá, y Él es uno solo. Él dice, en esta definición solamente podemos aceptar un solo Dios, no hay otras deidades, ni siquiera inferiores, ni siquiera en sentido representativo, nada más que existe ese único Dios. Y él hace una declaración aquí importantísima, que está en plena armonía con lo que explicábamos en nuestro video anterior. Por favor, si no lo ha visto, volvemos a decir, vamos a dejar en la descripción el enlace a la primera parte para que puedan ver el contexto de lo que estamos examinando. Él dice, si nosotros adoptamos esa definición, bueno, ya vimos, ¿no?, cuál definición. Si nosotros adoptamos esa definición, debemos concluir que la Biblia hebrea no es una obra monoteísta. Y esto es fuerte. Él dice, si nosotros aceptamos la definición estrecha de monoteísmo, esa en la que no existe más deidades que ese único Dios que el monoteísmo propugna, entonces tenemos que entender que no podemos llegar a la conclusión de que la Biblia hebrea sea una obra monoteísta. ¿Por qué? Él dice, porque esta, es decir, la Biblia hebrea, reconoce la existencia de muchas criaturas celestiales en adición a YHWH, o sea, Yod Hebat He o Jehová en el texto hebreo, es decir, el Dios de la Biblia. Una obra reciente de la editorial protestante CLIE, titulada Diccionario de Jesús y los Evangelios, luego de afirmar que los ángeles no pueden ser llamados seres divinos, tiene que admitir en la página 25. Por otra parte, muchos judíos podían seguir utilizando el lenguaje divino para referirse a los ángeles. En primer lugar, los vocablos hebreos Elim y Elohim, dioses, se emplean para los ángeles en la literatura de Qumran. Compárese con el arcángel, que es un dios. Josefo hace referencia a un ángel divino. Otros textos utilizan la expresión logos divino para referirse a un ángel. Noten que cita de Filón de Alejandría. Segundo, si bien las palabras malak y ángelos son fundamentalmente una expresión de función, esa función pueden incluir llevar la presencia de Dios, no solo transmitir sus mensajes. En el mundo antiguo, el embajador puede ser aquel a quien representa. Fin de la cita. Veamos ahora en las antigüedades de los judíos lo que expresó Flavio Josefo. Hablando de la Torre de Babel, dice: pero los dioses enviaron vientos contra ella, derribaron la torre y dieron una lengua distinta a cada hombre. Pasemos a continuación a otro fragmento de un video sobre los textos hallados en las cuevas del Mar Muerto, en Qumran. Ahora, en este mismo manuscrito, esta vez ahora el fragmento 1, y ahí pueden ver, ¿no?, en qué columna, en qué versos, dice: den gracias todas las majestuosas divinidades al Rey de la Majestad, porque su gloria, porque a su gloria todas las divinidades del conocimiento dan gracias, y todos los espíritus de justicia dan gracias a su verdad. Noten que aquí, interesantemente, se está hablando de seres espirituales. Entonces pasan a decir: canten al poderoso Dios junto con la porción espiritual escogida. Así que esta es la melodía con el gozo de los dioses y la celebración de todos los santos con
la maravillosa canción En Eterna Felicidad. Palabras utilizadas, Elí, Eilí, que también son dos palabras, constructa, en este caso es constructa, es decir, es un genitivo en hebreo, que se refiere a dioses en plural, y Elohim. Entonces aquí estamos viendo que ellos continúan hablándonos de seres espirituales de justicia. Noten ustedes, no se está hablando de demonios. No, ahí dice todos los espíritus de justicia. Estos dioses son seres espirituales y son justos. Entonces, para esta comunidad hay seres espirituales en los cielos, llamados dioses, que son justos. Hoy es muy común escuchar que los testigos de Jehová son politeístas por su traducción de Juan 1:1. La palabra era un Dios. La pregunta que les hago es la siguiente. Entonces, ¿los autores bíblicos eran politeístas? ¿Acaso los esenios de Qumran eran politeístas? ¿Lo era Filón de Alejandría? ¿Era Josefo politeísta? Sin lugar a dudas, el monoteísmo de tiempos bíblicos, aunque era extremo sobre quién era el único y verdadero Dios, era flexible al llamar dioses a seres inferiores que no merecían adoración y que actuaban como representantes de Dios. Estos dioses eran poderosos y este era el significado de la palabra Elohim. Por eso, en Juan capítulo 10, Jesús les recuerda a quienes querían apedrearle por blasfemia que a los jueces de Israel también se les llamó dioses. La Biblia israelita nazarena usa la etimología de la palabra Dios para traducir Juan 1:1. Vean en pantalla. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Si se fijan, hay una indicación de una nota al pie de página. Dice la nota: esta es la traducción más literal y exacta de los textos griego y hebreo. La primera vez que aparece la palabra Joseos, Ha Elohim, está con artículo definido, lo que indica personalidad. La segunda vez está sin artículo, lo que indica cualidad, o sea, que es un adjetivo. Si se vierte Seos aquí como Elohim, se da la impresión errónea de que esto es un nombre, cuando es un título. El término, la palabra, se puede traducir también como el verbo. Les invito a ver en el canal Traducción del Nuevo Mundo Erudita y Sincera el tercer video que pronto se estrenará sobre la etimología de la palabra Dios. Ahora surge la pregunta: ¿cómo el judaísmo antiguo pasó de un monoteísmo no extremo a uno donde solo Dios puede ser llamado Elohim? La respuesta la encontré en la Enciclopedia Judaica Castellana. Como podrán ver a continuación, a los judíos les aterraba la imagen de los ángeles como seres poderosos, o peor, como dioses al lado del Dios verdadero. Dice esta enciclopedia en la página 309 y 310 del tomo 1. Creíase que los intermediarios entre Dios y los hombres perjudicaban la fe profética en el monoteísmo total y absoluto, tal como se expresa en Deuteronomio 6:4. Más adelante añade esta obra: el Talmud trata con gran frecuencia de los ángeles, pero su tendencia general es contraria a considerarlos como seres divinos de por sí. Aparecen más bien como instrumentos en manos de Dios sin voluntad ni creencia o ciencia propia. Aparecen como inferiores al hombre mismo. La razón se da más adelante. Dice esta misma obra: la creación de los ángeles tiene lugar al principio de la creación, primero y segundo día, y en su fase inferior, mientras que el hombre pertenece a la creación superior. Como pueden ver, los ángeles de dioses en la Biblia pasaron a ser en el judaísmo posterior entes sin voluntad
e inferiores al hombre mismo. Sin embargo, vemos que es tan poderosa la imagen de un ángel en las Escrituras que en ocasiones se ha malinterpretado la figura del ángel de Jehová y creído como una revelación primitiva de la Trinidad. Sin embargo, la obra protestante de la editorial CLIE, Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia, aunque alega que algunos ven esta posibilidad, nos advierte sobre los nombres de los ángeles. En un sentido, un ángel es una imagen del Dios invisible, incluso sus nombres acabados en él, la expresión hebrea para Dios, como Gabriel, indican una estrecha relación con la deidad. En muchas ocasiones, Dios decidió que estos seres mediasen su presencia ante su pueblo. Más adelante dice esta misma obra: así pues, en realidad fue el ángel del Señor quien se apareció a Moisés en la forma de una zarza ardiente cuando Dios se reveló como el Yo Soy o YHWH. Por último, veamos el testimonio de los padres de la Iglesia. Aquí les traigo esta reconocida obra, Patrología de Quasten, en el tomo 1, página 213, sobre Justino Mártir, bajo el título Pecado original y deificación, nos dice: Justino está convencido de que todo ser humano es capaz de la deificación. Ese era el caso, por lo menos, al principio de la creación. Pero nuestros primeros padres pecaron y atrajeron la muerte sobre sí mismos. Mas ahora el hombre ha vuelto a recobrar el poder de hacerse Dios. Ahora cita Justino: aún así queda demostrado que los hombres se les concede llegar a ser dioses y que pueden convertirse en hijos del Altísimo. La pregunta que les hago es: ¿era Justino politeísta? Estoy convencido que no lo era, así como los testigos de Jehová tampoco lo son. Ahora quiero mostrarles otro vídeo, pero el hermano en esta ocasión aborda el tema de la patrística. Y vamos a comenzar nada más y nada menos que con Justino Mártir. Y Justino Mártir hace una disertación basada en Salmos 82. Específicamente lo pueden ver aquí en el diálogo con Trifón. Pueden buscar la sección 122. Aquí tenemos lo mejor de Justino Mártir de Alfonso Ropero. Y interesantemente, hablando de Salmos 82, yo les invito a que busquen el libro, a que analicen el contexto que el libro tiene, y van a ver que está hablándose de Salmos 82, en particular los versículos 1 al 6. Él dice: pero mi intención no es tratar este punto, sino demostrarlos que el Espíritu Santo reprende a los hombres. Porque habiendo sido creados como Dios, libres del dolor y la muerte, con tal de guardar sus mandamientos, y habiéndoles concedido ser llamado hijo de Dios. Noten este punto que hemos enfatizado varias veces, ¿no? Ser llamado hijo de Dios conlleva la idea entonces de que estos individuos son dioses. Ya vimos el caso de los ángeles. Son llamados Elohim, sin lugar a duda. Es algo reconocido por casi todo comentarista serio, imparcial de la Biblia hebrea. Y son llamados hijos de Elohim, Beni Elohim, tanto en el libro de Génesis 6:4, aunque algunos comentaristas dicen que ahí se refiere a los hijos de Set, algo que no tiene sentido, pero bueno, no vamos ahora a examinar todo eso, ¿no? Y también lo es en el libro de Job. Pero ahora dice: habiendo sido concedidos ser llamados hijos de Dios, son ellos los que, por hacerse semejantes a Adán y a Eva, se procuran a sí mismos la muerte. O sea, él ha estado debatiendo por qué el ser humano llega a la muerte. Pero él dice ahora a Trifón, a un judío con quien él está conversando. Sea cual sea la interpretación del Salmo, noten ustedes, ¿ves? Salmo, y en particular el 82, la que vosotros querráis. O sea, no importa cuál sea la interpretación que ustedes le quieran dar. Aún así, queda demostrado que a los hombres se les concede llegar a ser, noten la expresión,
se les concede llegar a ser dioses y que todos puedan convertirse en hijos del Altísimo. O sea, Justino Mártir nos está diciendo que no solamente existe un ser supremo, sino que por debajo de ese ser supremo, dependiente de este ser supremo, pero no igual a ese ser supremo, los hombres, no ahora los ángeles. Y este es un punto que yo quiero recalcar antes de seguir adelante. Pues todavía uno dice, bueno, los ángeles son seres celestiales, pero los trinitarios dicen sí, pero los hombres no. Ok, pero es que Justino Mártir, un escritor del siglo II, interpreta el libro de Salmos, capítulo 82, para los hombres, para precisamente los miembros de la iglesia, si usted ve el contexto. Y él dice, con esto queda establecido por el Espíritu Santo, que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. Ireneo de León, que vivió, su vida se traslapó un poco con la de Justino Mártir. Él vivió entre el 130 y el 202 era como un poquito más tarde murió. Él escribió contra los herejes, y aquí yo quiero, otra vez vamos a utilizar para eso la obra de, si no me recuerdo, así es Alfonso Roper, contra las herejías, en la página 404. Que todo lo que los herejes dijeron con la mayor autoridad, gravitas, viene a parar en esto, que blasfeman del Creador y se oponen a la salvación del plasma de Dios. El plasma de Dios no es más y menos que el ser humano, que es sin duda la carne, lo pueden ver ahí, en favor de la cual declaramos de muchas maneras que el Hijo de Dios realizó toda clase de economías de salvación. Y, ahora viene la parte interesante, manifestamos que ningún otro es llamado Dios por las Escrituras. O sea, ahora nos va a decirle, mira, vamos a ver quién puede tener ese título por las Escrituras. Ningún otro es llamado Dios por las Escrituras, sino el Padre de todos y su Hijo. Dice, ay, mira, ahí lo tiene. No, pero espérate. No nos menciona el Espíritu Santo, pero ahora nos dice aquí que alguien más puede ser llamado Dios por las Escrituras, con el título Dios por las Escrituras. Y él dice, y los que tienen la cualidad de hijos adoptivos, es decir, los que han de ser participantes de la naturaleza divina. De hecho, Pablo dice, hablando de Cristo, seremos como Él cuando seamos glorificados. Entonces, evidentemente, si somos como Él, y Él es Dios, se hace que sea el Dios Todopoderoso o un Dios, bueno, pues han de llegar a ser dioses. ¿Y qué nos dice Ireneo aquí? Esto no es una traducción de los testigos de Jehová, esto es una traducción de un trinitario. Manifestamos que ningún otro es llamado Dios por las Escrituras, sino el Padre de todos, su Hijo, y los que tienen la cualidad de ser hijos adoptivos. Nada más y nada menos que a Clemente de Alejandría. Noten que es otro individuo que vivió aproximadamente en el mismo tiempo que Justino Mártir y que Ireneo, pero ahora en otra zona del Imperio Romano, en la ciudad de Alejandría. Este individuo vivió entre 150 y 215 o 216, no se está muy claro todavía de cuál de ellos. Y él dice aquí, en Exhortación a los griegos, en su obra Exhortación a los griegos, él dice algo interesante. Yo se los voy a traducir desde el inglés. Y yo quiero mostrarles, porque yo hice una traducción, y ahí tienen el texto griego, porque quiero hacer con ustedes un examen muy interesante. Él dice, es tiempo para nosotros entonces el afirmar que solo el hombre que teme a Dios y de una mente sana y bien nacido, y por tanto la imagen junto con la semejanza de Dios, o sea, este hombre que es temeroso de Dios, llega a tener la imagen y la semejanza de Dios, dice, y decir y creer que cuando Él ha sido hecho por Cristo Jesús, justo y santo, con entendimiento, Él también llega a ser en el mismo grado ya como Dios. Así como el profeta abiertamente revela su gracioso favor cuando dice, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son todos hijos del Altísimo. Ahora nosotros, yo digo, nosotros somos aquellos a quienes Dios ha adoptado, y de nosotros solamente Él está deseoso de ser Padre, no de los desobedientes. Aquí la frase griega es interesante porque dice genomenon hupo Christu Jesús, o sea, y llegar a ser bajo Cristo Jesús. Y él dice kaies tosuton homoion ede kaiseo, es decir, la traducción en este caso sería, y también llega a ser al mismo grado ya como Dios. Es interesante porque él nos está diciendo, mira, aquellos que, y ahí está hablando de los cristianos, que llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser como Dios. Y claro, entiéndase, ¿no? Y aquí interesantemente le dicen el mismo grado. No en el sentido de que llegan a ser el Dios supremo, sino de divinidad, es decir, participantes de la divinidad, como habíamos dicho allá en Pedro. Y él plantea y cita nada más y nada menos, noten ustedes acá,
que Salmos 82, 6. Y yo dije, ustedes son dioses y ustedes son todos hijos del Altísimo. Noten quién viene al estrado a testificar. Tertuliano de Cartago. Noten que todos estos hombres son individuos que viven en la misma época. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Ahorita lo vamos a mencionar. Tertuliano de Cartago, quien vivió del 155 al 220, era común. ¿Qué nos dice este individuo? Aquí, en el Tratado contra Hermógenes de Tertuliano, en el capítulo 5, dice, porque nosotros seremos aún dioses. For we shall even be gods. Nosotros seremos incluso o seremos aún dioses si nosotros merecemos estar entre aquellos de quienes Él, es decir, Dios, pronunció, yo he dicho, ustedes son dioses, y Dios se levantó en la congregación de dioses, pero por su gracia, no por una propiedad de nosotros mismos, dado que Él es el único que puede hacer dioses. Finalmente, quiero acercarme hasta el siglo V, ya después del Concilio de Nicea. Aún en este tiempo se seguía viendo a los ángeles como dioses al lado de Cristo. En la obra Textos Eucarísticos Primitivos, tomo 1, página 357, citando a Cirilo, leemos: porque así como el Hijo es el Dios de los dioses. Llegó el momento en que el monoteísmo fue tomando una forma más extrema. En el judaísmo, por la creencia talmúdica que consideró blasfemia el deificar a los ángeles, mientras que la doctrina de la Trinidad borró la idea bíblica de seres divinos al lado de Dios. Esto es Biblia versus religión. Si le gustó el vídeo, no olvide comentar, compartir y suscribir.